El doctor José Luis Miguel Reyes, un especialista en neumología con una carrera de más de 10 años. Actualmente tiene su consultorio en Médica Sur, ubicado en la Ciudad de México. Es experto en el tratamiento de asma, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, fibrosis pulmonar, neumonía, cáncer del pulmón, entre otros padecimientos. Egresado de la Universidad Autónoma Benito Juárez en Oaxaca y posteriormente las especialidades en medicina interna y neumología en la Universidad Nacional Autónoma de México. Es autor de artículos médicos y publicaciones en el Instituto Nacional de la Salud. Con ustedes el doctor José Luis Miguel Reyes. Muchas gracias por la presentación, muchas gracias por la invitación a Neumonorte, a la Sociedad Nacional de Neumología, al Comité Científico de Neumonorte y a AstraZeneca por la invitación a participar en este congreso tan importante y sobre todo que sirve para ver a muchos amigos. Afortunadamente, esta es la segunda vez que vengo yo a República Dominicana y afortunadamente cada vez que vengo encuentro que tengo más amigos y eso me da mucho gusto. Nos hacen sentir a los visitantes como si estuviéramos en casa, entonces eso es un gran estímulo para estar aquí con ustedes. Y pues lo que yo les voy a presentar a continuación tiene que ver con conceptos de biológicos en asma grave, entendiendo que República Dominicana tiene actualmente disponibles o próximamente disponibles 2 biológicos, omalizumab, que lo conocen muy bien, y benralizumab, que ya está aprobado y que seguramente en muy poco tiempo lo empezarán a utilizar. Estos son mis conflictos de interés, que aunque es patrocinado por AstraZeneca, la presentación no tiene nada que ver con dirigirlos hacia algún medicamento en especial. Con respecto a los fenotipos de asma, que esto es muy importante y son teorías que ya vienen desde hace mucho tiempo. Este es un esquema, es un diagrama donde pueden ver ustedes la evolución en los conceptos, las definiciones de asma, y pueden ver ustedes cómo más o menos a partir de 1950 fue que se empezó a distinguir al asma en fenotipos, lo que la mayoría de nosotros aprendimos en la escuela, que había 2 tipos de asma, el asma alérgica y no alérgica, intrínseca y extrínseca. Así todavía aprendí yo al asma. Sin embargo, pues más o menos a partir del año 2000, 1990, se empezó a dar más énfasis al papel de los eosinófilos. La doctora Sally Wenzel en Pittsburgh es una de las personas que empezó a describir fenotipos y empezó a ver interés en estos estudios de clúster, donde se puede ver ahora que existen 2 fenotipos más importantes, que son el T2 y el no T2, que antes se conocían como TH2 y no TH2. Ahora sabemos que no solamente los linfocitos CD4 o los TH0 son los que van a producir las citocinas clásicas de la vía eosinofílica, sino que hay otras vías no alérgicas, no TH2, como son las células linfoides innatas, que también van a producir las mismas citocinas que son responsables de la eosinofilia. Ahora reconocemos al asma como un síndrome, este concepto de enfermedad está cambiando. Ahora se dice que asma, para hablar de asma solo nos referimos a decir 4 cosas: disnea, sibilancia, supresión torácica y tos. Cualquier persona con asma tiene eso, pero eso no nos dice nada en cuanto a la fisiopatología, la etiología y el tratamiento de esta enfermedad. Ahora dicen que decir asma es como decir anemia. Uno dice que tiene la hemoglobina baja, pero uno no sabe si es carencial, si es por inflamación crónica, si es por pérdidas. Entonces hay que buscar siempre los fenotipos, y a esto nos está llevando la medicina respiratoria, la medicina de sistemas personalizada que tenemos al día de hoy. Y esto es importante porque asma es una enfermedad heterogénea. Como pueden ver ustedes en esa elipse punteada, pues afortunadamente la mayoría de los pacientes con asma se van a comportar de acuerdo a esa elipse. Es decir, los pacientes con asma, la mayoría van a responder bien al tratamiento con corticosteroides inhalados, y si no mejoran, pues uno va subiendo la dosis. Empieza uno, como dicen todas las guías o las recomendaciones de tratamiento,
Gina, Gema, etcétera, la que ustedes quieran leer, todos nos hablan de un tratamiento escalonado. Y eso funciona bien para la mayoría de los pacientes. La mayoría de los pacientes que tienen síntomas habitualmente van asociados con la inflamación. Entonces, una persona que tiene poquitos síntomas de asma va a responder bien a poco tratamiento antiinflamatorio porque van de la mano. En la medida que las personas tienen más síntomas, quiere decir que tienen más inflamación, de tal manera que uno va subiendo la dosis del esteroide inhalado hasta llevarlo a una dosis alta. Y esto nos habla de una enfermedad concordante, es decir, a mayor inflamación, mayor síntomas, y el tratamiento escalonado está bien. Pero hay un grupo de pacientes que se van a salir de este esquema y van a tener síntomas discordantes, es decir, van a tener muchos síntomas, muchas sibilancias, disnea, broncoespasmo, pero uno les mide los eosinófilos en sangre periférica, uno les mide la fracción exhalada de óxido nítrico o eosinófilos en esputo y van a salir bajos. Si nosotros nos quedáramos con el concepto de tener más síntomas es descontrol y hay que subirle el tratamiento escalonado hasta llevarlos a esteroides sistémicos o un anticuerpo monoclonal, nos estaríamos equivocando, porque si tiene muchos síntomas y eso dicta la intensidad del tratamiento, lo que haríamos es que en estas personas que tienen muchos síntomas pero poquita inflamación, lo común es que sean mujeres que tienen asma de inicio tardío, lo común es que tengan sobrepeso, y la estrategia de darles más esteroide o llevarlos a un esteroide sistémico solo nos haría empeorar las cosas. Las subimos más de peso, le ponemos muchos efectos secundarios y no estamos controlando inflamación eosinofílica porque no la tiene. Entonces, tener un abordaje de fenotipos nos permitiría saber que esta persona que tiene muchos síntomas pero poquita inflamación no se beneficia de un tratamiento antiinflamatorio con más dosis de esteroides inhalados o con esteroides sistémicos o incluso biológicos. Por el otro lado, tenemos a los pacientes que son discordantes en inflamación, es decir, tienen mucha inflamación eosinofílica, pero tienen muy poquitos síntomas, tienen baja percepción de síntomas. Esto nos diría en un tratamiento escalonado donde todos los pacientes se comportan igual, donde asumimos que el asma es homogénea, nos diría, pues si este paciente tiene pocos síntomas, no vale la pena llevarlo a mayor intensidad de tratamiento porque no se está quejando de que le falte el aire, que tenga sibilancias. Sin embargo, el tener eosinofilia es un factor de riesgo para en el futuro desarrollar cambios en la vía aérea, el famoso remodelamiento de la vía aérea o la obstrucción fija o la obstrucción persistente, que después en el futuro nos va a dar problemas en cuanto a tratamiento, ya no van a responder igual. La eosinofilia persistente es una causa de no responder bien al tratamiento en el futuro y esto nos va a llevar a que tengamos que tenerlos con 2, 3 medicamentos o incluso llevarlos a un tratamiento biológico. Entonces, identificar que un paciente tiene inflamación eosinofílica, es decir, un abordaje por fenotipos, nos permitiría saber que este paciente, aunque tenga pocos síntomas, tiene riesgo de desarrollo de complicaciones en el futuro y nos permitiría saber que se beneficiará de incrementarle las dosis de los esteroides inhalados o incluso ponerlo en un tratamiento biológico. Esto es relevante, esta heterogeneidad de la enfermedad o la respuesta diferente de los pacientes en los conceptos de asma grave. Sabemos que la mayoría de los pacientes con asma no van a tener una categoría de asma grave. Sin embargo, hay un grupo de pacientes, por ejemplo, alrededor del 24%, que van a requerir una alta intensidad de tratamiento. De este 24%, hay estudios que hablan que el 17% entra en un concepto de asma difícil de tratar, que quiere decir que tienen alta dependencia de tratamiento, pero porque no han controlado factores ambientales, siguen fumando, siguen teniendo el gato, no tienen dinero para conseguir los medicamentos, los esteroides inhalados, de tal manera que no están bien controlados, pero más que nada por una falta de adherencia o acceso al tratamiento de asma. Los verdaderos asmáticos son alrededor del 4%, son aquellos pacientes que ya se investigó las causas de su descontrol, se optimizó, se trataron las se trataron las comorbilidades, se verificó que sean adherentes al tratamiento y a pesar de haber optimizado el tratamiento, los pacientes no están controlados o requieren mantener una alta intensidad de tratamiento para solo así estar controlados. Son los verdaderos asmáticos graves. Entonces, hay un problema con el asma grave, que es que hay muy diferentes conceptos de asma grave. Para algunas personas, algunos médicos, tener asma grave es el paciente que está en la terapia intensiva, tiene una crisis de asma y entonces, dado que lo puso en terapia intensiva, su tipo de asma es asma grave.
En realidad el concepto de asma grave tiene que ver con la intensidad de tratamiento, estar en un paso 4 o 5 de acuerdo a GINA, es decir, requerir dosis altas de corticosteroides inhalados, que habitualmente hablamos de dosis altas cuando estamos utilizando más de 500 microgramos de fluticasona o equivalente, cuando los pacientes tienen muchas exacerbaciones o por lo menos 2 exacerbaciones en el último año y que han requerido el uso de esteroides sistémicos, cuando tienen muchos síntomas a pesar de la alta intensidad de tratamiento expresados por un cuestionario que creo que es el más objetivo y más efectivo, como el ACQ, que si una persona tiene más de 1.5 unidades es que no está controlado, y que tienen eosinofilia. A mayor eosinofilia, mayor gravedad de la enfermedad. Entonces, la mayoría de los estudios para los ensayos clínicos controlados han buscado reducir las exacerbaciones. Antes, el principio de tratamiento para asma en cualquier molécula, ya sea los esteroides inhalados, los broncodilatadores o ahora los anticuerpos monoclonales, el desenlace era la función pulmonar. Ahora se sabe que la función pulmonar no siempre va asociada con la inflamación, es decir, el ejemplo típico es la cortisona, la prednisona. El doctor Harry Morrow Brown en 1950 en su tesis estudiaba el papel de la prednisolona en el tratamiento del asma y entonces cuando les dio tratamiento a todos los asmáticos vio que no les funcionaba, que la prednisona estuvo a punto de ser mandado al bote de la basura de los medicamentos hasta que se le ocurrió separar a los asmáticos de los que tenían eosinófilos en el esputo, de los que no tenían, y fue cuando se dio cuenta que los pacientes con asma que tenían eosinofilia en el esputo eran los que respondían a la prednisolona, y por eso es que hoy tenemos un tratamiento altamente efectivo en la presentación inhalada para estos pacientes. Entonces, esto nos ha llevado a la evolución de la medicina respiratoria, la medicina de precisión, los fenotipos, que son conceptos que con los que tenemos que familiarizarnos, pues nos hablan que son características observables de los individuos que resultan de la interacción entre sus características ambientales o genéticas o ambientales o el exposoma y que van a dar lugar a la presentación clínica. Entonces los fenotipos tienen que ver con un montón de cosas. Uno lo puede expresar en función pulmonar, FEV1 bajo, uno lo puede expresar en la presentación clínica, asma inducida por ejercicio, asma intolerante a la aspirina, asma de inicio temprano, asma de inicio tardío, asma eosinofílica, no eosinofílica. Entonces, los conceptos de fenotipo pueden ser clínicos, son cosas que uno evalúa en la consulta, pero pueden ser más complejos, más sofisticados a nivel de laboratorio, que sería ideal tenerlo, obviamente en países como el nuestro, donde no tenemos todavía todos los estudios que se podrían utilizar, como el esputo inducido. Eso nos ayudaría mucho para distinguir el perfil eosinofílico de los pacientes. Hace un rato preguntaban el papel o cuántos días de esteroide para una neumonía. En realidad, pues hay que ver si el paciente requiere esteroides para una neumonía. Puede ser que sí, pero ¿cómo saberlo? Pues solamente verificando el esputo, y si las células que predominan en ese paciente que tiene neumonía tiene eosinofilia, pues obviamente se beneficiará de un tratamiento con esteroides. Si un paciente no tiene inflamación eosinofílica, pues el esteroide creo que solamente les empeoraría el cuadro de la neumonía. Entonces, importante intentar tener estudios que vayan más buscando el rasgo dominante o el rasgo tratable de la enfermedad. Sin embargo, por ahora solamente podemos quedarnos con los fenotipos clínicos. Hablando de los fenotipos, bueno, en general se reconocen dos fenotipos importantes, el T2 alto y el no T2. El T2 alto puede ser atópico, de inicio tardío o enfermedad respiratoria exacerbada por aspirina. El no T2 tiene otras características, como ser no atópico, generalmente se presenta en fumadores o relacionado con la obesidad o también asociado con la vejez, que ahí no sé si lo alcancen a ver, pero también este artículo, que es muy bueno, es una revisión bastante buena, habla de ser viejo cuando uno tiene 50 años, lo cual por supuesto que no lo es, pero así es como se presenta en este artículo. Sobre todo quiere decir que una persona entre mayor edad tenga al inicio del asma, pues tiene menor probabilidad de tener inflamación eosinofílica. ¿Cómo saber si las características o los síntomas del paciente con asma están mediadas por eosinófilos? Pues
idealmente medirlos en sangre periférica. En este caso es un estudio donde se midieron eosinófilos en sangre y en esputo, y lo que quiero que vean solamente es la columna de hasta su derecha, donde ven que a mayor cantidad de eosinófilos, es decir, más de 400 o más de 3% de eosinófilos en esputo, estos pacientes tienen peor función pulmonar, tienen mayor hiperreactividad bronquial, tienen menor respuesta al broncodilatador, tienen un FeNO más alto, tienen un peor control, un ACQ mayor. El ACQ es una puntuación que a mayor puntaje, mayor descontrol. Y también son pacientes que tienen más exacerbaciones. Entonces, a este respecto, Gina nos plantea en su pocket de asma grave un esquema donde nos va llevando más o menos por pasos y nos permite identificar cuáles son los factores que pueden hacernos decidir por un biológico. Parece un poco complejo este esquema, entonces el que les voy a presentar a continuación es esto. No sé si lo alcancen a ver, ahorita les voy a poner una diapositiva donde se ve un poco mayor, pero este es un esquema simplificado, sobre todo para nosotros que no disponemos tantas pruebas. Aquí se nos habla de tener, obviamente, la evaluación clínica, decidir si un paciente tiene asma grave o no, de acuerdo a la intensidad de tratamiento, de acuerdo a lo que dice Gina, es decir, que esté en un paso 4 o 5, que hayamos buscado comorbilidades, que las hayamos tratado, que hayamos buscado factores de no adherencia como exposicionales, el trabajo, el tabaquismo, las mascotas, etcétera, las hayamos controlado y que a pesar de esto el paciente no esté controlado. Después vamos a la parte de del fenotipo T2, haciendo sobre todo 3 pruebas muy sencillas, una biometría hemática para ver el número de eosinófilos en sangre periférica, una fracción exhalada de óxido nítrico, que es una prueba que es relativamente nueva, pero es muy sencilla de hacer, que cada vez está más distribuida, que cada vez en los documentos de asma está más descrita, entonces hay que tenerla sí o sí. No sé si ustedes aquí en República Dominicana tengan FeNO, seguramente que habrá pocos aparatos de FeNO, sin embargo es una prueba sencilla, no es cara y que ayuda mucho para un esquema de fenotipificación. Entonces nos pide que midamos una BH, nos pide que midamos niveles de fracción exhalada de óxido nítrico y nos pide que veamos cómo está la IgE. La IgE total, que es una prueba también muy fácil de hacer en sangre, que nos habla de si un paciente puede tener un componente alérgico o no. Después vamos a ver otros análisis de los eosinófilos. No conviene quedarse con una sola determinación de eosinófilos porque puede ser que lo midamos hoy al paciente, pero hace 2 semanas recibió un curso de corticoides sistémicos, entonces hoy lo vamos a encontrar con 0 eosinófilos y diríamos, pues este paciente no tiene inflamación eosinofílica. Es importante, sería necesario conocer el comportamiento histórico de estos pacientes, o bien si están usando actualmente esteroides sistémicos, intentar quitárselos o reducirles la dosis, repetirles la BH para ver el verdadero comportamiento de los eosinófilos. Entonces, esto nos lleva a unos esquemas donde nos dice que si el paciente tiene menos de 150 eosinófilos en sangre periférica, y a continuación vemos la fracción exhalada de óxido nítrico y vemos que es exactamente, sí, el FeNO, y tiene una cantidad baja de FeNO, es decir, menos de 25 partes por billón, pues estamos hablando que es un paciente que no tiene eosinofilia, que tiene FeNO bajo, y ahora habría que buscar la parte de las alergias. Es un paciente que tiene síntomas de alergias a aeroalergenos que están todo el tiempo, perennes, y que además están claramente asociados con los síntomas, o es un paciente que tiene pruebas cutáneas positivas a muchas cosas, pero en realidad no tiene síntomas claros de alergia. Es importante que si un paciente tiene pruebas positivas de alergia y tiene además síntomas, pues que le podamos atribuir los síntomas a las alergias. Si es un paciente que tiene 200 alergenos positivos, pero nunca tiene síntomas de alergia relevantes, pues es un paciente que tiene pruebas positivas, pero no tiene un componente alérgico importante. Entonces, en este esquema a lo que va es, si tiene menos de 150 células, si tiene un FeNO de menos de 25 partes por billón, y además no tiene una IgE mayor a 100 o no tiene síntomas de alergia relevantes, pues es un paciente que no
tiene criterios para un biológico, porque los biológicos, en este caso para asma no T2, no han demostrado utilidad. Por el contrario, un paciente que, aunque tenga menos de 150 células, pero tiene un FeNO alto, se puede beneficiar, sobre todo en el contexto alérgico, a anti-IgE, a omalizumab, o bien cuando se disponga de dupilumab, que es otro anticuerpo monoclonal dirigido contra la vía anti-IL4 y IL13. Por otro lado, si un paciente tiene eosinófilos entre 150 pero menos de 1500, es decir, es un paciente con eosinofilia, vamos a ver cómo se encuentra el nivel de FeNO y sobre todo vamos a ver cuál es el factor que más predomina, el FeNO alto o los eosinófilos altos. Si es un paciente que tiene muchos eosinófilos y un FeNO no tan dominante, diríamos que el tratamiento que le corresponde es un antiinterleucina 5, benralizumab, mepolizumab, o si se dispusiera también reslizumab. Si es un paciente que tiene eosinófilos altos y además tiene un FeNO súper alto, más de 150 partes por billón, y no tiene tantos eosinófilos, no tiene más de 500, seguramente se beneficiaría más de un antiinterleucina 4-13. Si es un paciente que tiene enfermedades comórbidas que participan en el fenotipo T2 como dermatitis atópica, el tratamiento que le conviene es antiinterleucina 4 y 13. Si tiene rinosinusitis crónica con pólipos nasales, se ha demostrado, hay estudios que los antiinterleucinas 5 como benralizumab o mepolizumab son de gran utilidad porque además que controlan el asma, ayudan a controlar, a reducir el tamaño de los pólipos. Si es un paciente que tiene sensibilidad a aeroalergenos inhalados, pues en realidad se puede beneficiar tanto de omalizumab, benralizumab o cualquier otro antiinterleucina 5 o incluso antiinterleucina 4-13. Si es un paciente que tiene más de 1500 eosinófilos en sangre periférica, es decir, un síndrome hipereosinofílico, y se han descartado otras condiciones que cursen con hipereosinofilia como la granulomatosis eosinofílica con poliangitis, como otras neumonías eosinofílicas, si se han descartado estas enfermedades, también son candidatos a darles antiinterleucina 5 o contra el receptor alfa de interleucina 5, como benralizumab o mepolizumab. Si es un paciente que es asma eosinofílica, más de 150 células, pero además dependiente de esteroide sistémico, lo que tenemos que hacer es, como dice ahí, realizar la evaluación del paso 3, es decir, tratar de irle quitando la dosis del esteroide sistémico en la medida de lo posible, repetirle los eosinófilos y si se siguen viendo altos o se ven altos, entonces decidiremos que el tratamiento que les conviene es un antiinterleucina 5. Hay biomarcadores de respuesta, que en este caso pues nos quedaríamos con los más sencillos como IgE y como para los anticuerpos anti-IgE o antiinterleucina 5, como los eosinófilos en sangre, el FeNO o la inmunoglobulina E. Hay predictores de buena respuesta a los tratamientos antiinterleucina 5, entre más eosinófilos, entre más de, por ejemplo, más de 150, más de 300 o más de 500, mejor respuesta a los biológicos, más respuesta si tienen 2 o más exacerbaciones, mejor respuesta si tienen sobrepeso, mejor respuesta si no tienen tanta reversibilidad en la espirometría, si tienen edad mayor, si tienen rinosinusitis crónica con pólipos nasales o si son dependientes de corticosteroides sistémicos. Hay que tomar en cuenta el efecto placebo. El efecto placebo, pues estos son algunos estudios, perdón por la diapositiva, esa parte verde no debería verse ahorita, pero lo que les quiero mostrar es que todos los estudios a nivel basal tienen un cierto número de exacerbaciones en el último año. Con el tratamiento del anticuerpo monoclonal que les queda a su derecha, pueden ver que todos los pacientes mejoran, se reduce la tasa de exacerbaciones, que ese es el principio del tratamiento. Lo que les quería mostrar es que el placebo también reduce la cantidad de exacerbaciones. Sin darles nada, solamente contraerlos cada mes a simular que les aplicamos un medicamento, se reduce la tasa de exacerbaciones. Eso quiere decir que la mayoría de los pacientes que están incluidos en estos ensayos clínicos controlados no eran verdaderos asmáticos graves, solo hacía falta ponerlos con mayor adherencia, verlos más en la consulta para que redujeran la cantidad de las exacerbaciones. Y finalmente quiero concluir con un caso clínico, una persona que vimos en la clínica de asma ya hace 2 años y medio. Nosotros empezamos el programa de benralizumab hace 2 años y medio, en febrero de 2020, casi cuando empezaba la pandemia.
Incluimos, las primeras pacientes fueron 8, entonces este es un ejemplo de ellas, una mujer con asma grave que la enviaban porque no estaba controlada, tenía historia de rinosinusitis crónica, asmática de los 19 años, que frecuentemente requería del curso de esteroide sistémico, que en los últimos años había empeorado todo, la tos, pero además los síntomas de sinusitis crónica y los pólipos, era además intolerante a AINES, tenía componente alérgico, había tenido algo de dolor torácico que estaba en estudio y no tenía alteraciones inmunológicas que sugirieran vasculitis. Con tratamiento en ese momento, cuando la conocimos, con prednisona, dosis altas, esteroides sistémicos, con antihistamínico, con dosis altas de esteroide inhalado y un segundo controlador que era salmeterol, esteroide intranasal, su radiografía de tórax normal. Lo que veíamos es que tenía una técnica deficiente de inhalación. En el cuestionario de TAI tenía 35 puntos, cuando lo normal es tener 50, o para decir que una persona utiliza bien sus inhaladores. Entonces, las consideraciones iniciales en la primera consulta es que era una probabilidad de asma eosinofílica, que además tenía poliposis, que además tenía intolerancia a la aspirina, y el estudio del dolor torácico que finalmente se descartó. Se optimizó el tratamiento, se optimizó la adherencia, se verificó que ya utilizara de manera correcta sus dispositivos, se hizo un abordaje por fenotipos midiéndoles IgE, feno y eosinófilos en sangre, y lo que vimos es que una vez que optimizábamos estos eran sus niveles. Entonces, teníamos una paciente verdaderamente con asma grave, verdaderamente con eosinofilia porque tenía 820 células, tenía componente alérgico porque tenía una IgE de 150 y un feno alto. Entonces, esta era su espirometría, aunque no tenía obstrucción, tenía respuesta significativa al broncodilatador, en este caso 12% y más de 200 mililitros. Entonces, aquí el esquema que utilizábamos en este momento era este. Nos decidimos incluirla al programa de benralizumab por una razón muy importante, que es que solamente teníamos 2 biológicos, omalizumab o benralizumab. Todavía no teníamos dupilumab o mepolizumab hace 2 años y medio, entonces nos fuimos buscando, basándonos en este esquema, en el nivel de IgE, tenía 150, entonces sí la podíamos atribuir a un componente alérgico. Después fuimos a ver los eosinófilos, tenía 820 células, más de 150, más de 300, más de 500, es decir, un asma grave alérgica eosinofílica, y lo que decidimos fue ponerla en benralizumab por varias cosas, por su trabajo, porque benralizumab sabemos que se aplica cada mes los primeros 3 meses, pero después de eso se aplica cada 2 meses, a diferencia de omalizumab, que hay que ponerlo para el nivel que tenía ella de IgE y de peso, necesitábamos darle dosis cada 2 semanas. Entonces a ella la incluimos en el programa de benralizumab, y el progreso subsecuente es que les hicimos una BH antes de benralizumab, tenía 820 células, le hicimos a una semana después de la aplicación de benralizumab, ya tenía 0 eosinófilos, y en los 2 años y medio de seguimiento no ha tenido historia de exacerbaciones eosinofílicas o no eosinofílicas. Mejoraron mucho la percepción de los síntomas, los olores, le mejoró mucho la rhinosinusitis crónica y los pólipos, la función pulmonar ahora es normal, ya no usa prednisona. De hecho, el problema con esta paciente fue que suspendió los inhaladores, se sintió tan bien, ya no tenía síntomas, ya no tenía crisis de broncoespasmo, que lo que hizo fue suspender los inhaladores. Es una práctica que se está haciendo ahora, sobre todo en los países donde se lleva más tiempo utilizando medicamentos biológicos. No es lo recomendado en este momento, pero seguramente que algo en el futuro habrá después. Estos medicamentos están ayudando mucho. Ahora hablamos de criterios de remisión de la enfermedad. Ahora ya pensamos en que el asma se puede curar. Aquí hay algunos criterios propuestos de remisión, como los reumatólogos. Ya hablamos de medicamentos modificadores de la enfermedad. Hoy los medicamentos modificadores de la enfermedad son 2, los esteroides y los biológicos. Entonces, esta paciente cumple con criterios, ya no tiene síntomas de asma, no ha tenido exacerbaciones, tiene una función pulmonar estable, no necesita esteroides sistémicos, puede decirse que está curada. Digo, en criterio de remisión, pero habrá que ver en el futuro, habrá que ver si se puede mantener el tratamiento con este medicamento, que es muy caro, pero pues si les funciona, la teoría es que se tiene que seguir utilizando. Entonces, no sabemos
cuánto tiempo les dura el efecto si uno les suspendiera el tratamiento. Eso seguramente vendrán estudios posteriores. Hasta ahorita la consideración con los medicamentos biológicos es que hay que utilizarlos si funcionan toda la vida, o más bien el criterio es que utilizar el biológico hasta que se terminen todos los males o hasta que se terminen todos los bienes. Yo con esto termino y les agradezco mucho su atención.